buenas tardes, mi nombre es Juan Toribio Milanés, soy docente del área de matemática y física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima, en República Dominicana. Hoy estamos a 6 de febrero del 2025 y como siempre estamos aquí para realizar algún video, recurso, tutorial, que en este caso será un video de resolución o una noción básica sobre el concepto de límite y continuidad. Es decir, ¿qué pretendemos hacer hoy? Pretendemos hacer un video donde no se haga un cálculo, pero que se tenga nociones, informaciones importantes que sirvan de base para ahorrar cálculo cuando tengamos que hacer cálculo. Esta tutoría de hoy, como ustedes observan, este es el canal de Faustiniano, donde siempre colgamos nuestros recursos. Y la tutoría de hoy va dirigida principalmente como una clase de tutoría de repaso para los estudiantes que están tomando noción, cálculo, y para los estudiantes de la maestría en matemática educativa que actualmente están cursando una asignatura conmigo en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Este es como un repaso que también les sirva para sus estudiantes de forma instructiva. Aquí, como les decía, pueden ir a lista de reproducción y ver algunos recursos, pero bien, hoy vamos a ir directamente al punto. Como siempre, nosotros promovemos que se adquieran libros en formato, o sea, que se adquieran libros de manera normal, de manera legal. Y aquí tenemos, para hoy recomendamos comprar el libro de Larson, Hostel y Edward, Cálculo Esencial, ¿verdad? ¿Qué otros libros recomendamos comprar? Libro de álgebra y trigonometría con geometría analítica de Zukoski y Core. Estos libros son fuentes principales que utilizaremos. También recomendamos comprar Introducción al análisis matemático en una variable, que en este encuentro de hoy no utilizaremos pero será el próximo que usaremos para entrar a la definición formal de límite y continuidad. Cálculo de Larson, la novena edición. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a ir? Vamos a ir directamente a la parte de matemática básica, álgebra y trigonometría. ¿En qué consiste nuestra tutoría de hoy? Identificar bajo la métrica usual, bajo la distancia usual, cuáles comportamientos, cuáles familias pueden tener discontinuidad y qué tipo de discontinuidades pueden tener. ¿Y qué nos garantiza a nosotros el hecho de ya saber que una función sea continua en algún punto? Y como las funciones ya tienen sus características, eso es precisamente lo que queremos hoy. Identificar las funciones que ya son continuas y luego ver dónde serían discontinuas las que no son continuas y qué tipo de discontinuidades tienen, pero solamente como una forma introductoria. Aquí estamos viendo el índice de este texto y observamos que en el capítulo 3 el texto trata sobre funciones y gráficas. Este es un texto de matemática básica. Entonces, funciones y gráficas. No nos vamos a detener en el repaso del plano cartesiano, entre otras cosas, como se muestran aquí. Nuestro objetivo será caerle atrás a las funciones y al tipo de funciones y por ende detectar sus discontinuidades. Estoy avanzando un poquito. Miren, nosotros las funciones las tenemos clasificadas. Aquí en este caso dice gráfica, ecuaciones. Lo primero que quiere introducir son las rectas y la parábola, pero
Analizar rectas, parábola en esta forma no es lo que queremos. Nosotros queremos analizarlo por familia. Entonces, volvemos aquí. Obsérvese que en el índice, como ya dijimos hace un minutito, en el índice las funciones están clasificadas por familia. Aquí hay un poco de gráfica de funciones, función cuadrática, pero aquí nosotros tenemos funciones polinomiales y racionales. Si a nosotros queremos saber generalidades primero, las funciones polinomiales. ¿Qué cosa es un polinomio? Bueno, aquí tenemos, primero de entrada, los polinomios tienen como dominio todos los números reales. Los polinomios tienen como dominio todos los números reales. Eso me dice a mí que la función constante, que es un polinomio, la función lineal, la función cuadrática y cualquier otro polinomio, su dominio son todos los números reales. Esa es una información importante, ¿verdad? Eh, Obviamente nosotros sabemos que la función constante da una recta horizontal, su gráfica. ¿Mm? Función lineal da una recta eh, que si este coeficiente diferente de cero no es horizontal. Y la función cuadrática da una parábola, es simplemente sus gráficas. Luego, todo polinomio es continuo en todos los números reales. La gran mayoría de funciones que nosotros vamos a analizar van a ser continuas en todo su dominio. Obviamente, ¿cuál es la noción de continuidad que nosotros tenemos? O sea, ¿cuál es la interpretación, la idea de continuidad en el sentido usual? Pues bien, es mejor saber qué pasa cuando hay alguna discontinuidad en algún punto. Dijimos, los polinomios son continuos, incluso los polinomios son suaves, no tienen esquina, pero la discontinuidad para nosotros en términos usual se presentaría si la gráfica se rompe, si hay algún salto, como vamos a ver, a detectar eso en algunas gráficas, pero clasificada por familia. Si la función oscila mucho en algún punto, o si la función en alguna vecindad de algún punto crece sin límite o decrece sin límite, esos comportamientos dan origen a la discontinuidad. Ojo, donde no pase eso, aquí en el sentido básico usual, la función será continua. Y siempre que yo me pueda acercar a ese punto con valores del dominio, también puedo hablar del límite, ¿verdad? Y pasa tres cosas importantes, y es que puedo evaluar el límite con una simple, o sea, puedo calcular el límite con una simple evaluación de la función. Ese elemento es el que nos interesa. Primero, saber que una función ya por el hecho de pertenecer a una familia, si es continua o no. Ya, todos los polinomios son continuos en su dominio y el dominio son todos los números reales. O sea que un polinomio no tiene discontinuidad. Discúlpenme que usted se sienta desilusionado, engañado, porque le estamos hablando de la discontinuidad y lo primero que le presentamos son que no hay discontinuidad en el polinomio. Pero precisamente eso es lo que queremos, que usted sepa que el polinomio simplemente no tiene discontinuidad. Es una función cuyo dominio son todos los números reales. No necesitamos nosotros más que eso. De hecho, en cualquier punto que sea un punto que yo me pueda acercar con valores del dominio, o sea, que no sea un punto solo con respecto al dominio, si P de X es un polinomio, puede ser la forma de un polinomio a su n por X a la n, más punto, 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 qué sé yo, a su 2.
por x al cuadrado más a su 1 por x más a su 0. Si esto es un polinomio, como lo es para todo a su n que pertenece a los números reales en este caso, y x, la indeterminada, un número real, la variable x. El límite de cualquier función, siempre que me pueda acercar, cuando en el valor del dominio me puedo acercar a algún x sub 0, si la función es continua en ese x sub 0, se va a pasar tres cosas. El límite existe. Claro, el x sub 0 debe ser un valor al cual yo me pueda acercar con valores del dominio. Entonces, debe pasar tres cosas. Que la función, el x sub 0 debe pertenecer al dominio. El x sub 0 debe pertenecer al dominio de la función. Lo segundo es que el límite exista. La número 2 aquí. Existe. Y la tercera, que esos dos elementos sean iguales. O sea que evaluar la función en el punto sería lo mismo que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función. Si una función es continua en un punto de acumulación del dominio, o sea que el punto, si yo hago una vecindad del punto, tiene infinitos puntos de valores del dominio que me puedo acercar, que no está solo. Si una función es continua, entonces en realidad se convierte en esto en un sí, solo sí. O sea, la función es continua en el punto, sí, solo sí pasan estas tres condiciones, que el valor pertenece al dominio, que el límite exista y que sean iguales. El trabajo y lo bello de esto es que si yo sé que la función es continua, entonces ya yo puedo aprovechar esa información y decir que para evaluar un límite simplemente basta, para calcular un límite simplemente basta evaluar la función. Eso quiere decir que como los polinomios son continuos en todo su dominio y casi todas las funciones que nosotros vamos a trabajar aquí elementalmente son funciones que son continuas en todo su dominio, entonces en cualquier punto del dominio de ella puedo simplemente evaluar un límite o calcular un límite evaluando la función en ese punto. Quiero que se entienda que ya esta información es teórica, pero con implicaciones prácticas, ¿verdad? Porque si yo tengo ya un polinomio, yo sé que en el polinomio evaluar un límite, que es una tendencia, es simplemente igual a evaluar la función en ese punto. En cualquier punto, para un polinomio cualquiera. O sea, límite de un polinomio cuadrático, x al cuadrado más 3, cuando x tienda al valor que usted quiera, a x sub 0, pues será igual a x sub 0 al cuadrado más 3, lo que dé eso. ¿Mm? Los polinomios son funciones. La noción general de ello es que el constante, ya sabemos que su gráfica representa una recta, y el lineal, una recta horizontal, el lineal una recta, depende de la pendiente, ¿verdad? Para ver la orientación. Y el cuadrático, una parábola. Este valor es la pendiente de la recta. Si la pendiente negativa es decreciente y si la pendiente positiva, la recta creciente. Pero estos son los elementos mínimos que queremos por el momento. No queremos analizar otras cosas, solamente las nociones generales. Claro, en matemática básica interesan sobre los polinomios, los ceros, porque con los ceros y
y con el comportamiento en los extremos, ya y con esa información de que los polinomios son funciones continuas, se hace un esquema, un bosquejo de la gráfica. Pero para nosotros por el momento solo nos basta saber que un polinomio es continuo en cualquier parte de su dominio, que su dominio son todos los números reales y que calcular un límite es simplemente igual a evaluar la función en cualquier valor del dominio. ¿Qué otro tipo de funciones tenemos en este capítulo? Bueno, ya estas son polinomios. Incluso pudiera uno observar una gráfica y ya intuitivamente decir eso se comporta como parecido a algún polinomio. Aquí tenemos división de polinomios. Voy a avanzar un poquito más rápido. No nos interesa eso, sino que las funciones racionales. Funciones racionales. Todo ese capítulo es sobre polinomios. Perdón, toda esa parte de la sesión es sobre polinomios. En las funciones racionales que empiezan aquí, nos interesan a nosotros. Recuérdese que las funciones racionales son la división de dos polinomios. Entonces, las funciones racionales también son continuas en su dominio. ¿Mm? Las funciones racionales también son continuas en su dominio. Ahora, entonces surge la pregunta de cuál es el dominio. Nota, ¿por qué no interesa saber el dominio? Porque bueno, si dijimos que la gran mayoría de funciones que vamos a ver hoy, elementales, que son continuas en su dominio, saber que son continuas implica que ya podemos evaluar un límite simplemente con una sustitución. Pero además, en donde no sean continuas, analizar qué tipo de discontinuidad tienen. Las funciones, el dominio de una función racional no van a ser todos los números reales necesariamente. O sea, pudiera serlo, pero no necesariamente tiene que ser todos los números reales. ¿Por qué? Porque si el denominador se hace cero en algún valor real, entonces esa función, ese valor hay que extraerlo del dominio trabajando en variables real, porque esa es otra cosa que estamos hablando, que estamos trabajando en variables real. Son funciones reales, en este caso de una variable real. Entonces, el dominio de una función racional de una variable real será todos los números reales, excepto los valores que hagan cero al denominador. En este caso, es una función racional, el valor que hace cero al denominador es 2. El dominio es todos los números reales, excepto el 2. Obviamente, si ella es continua en todo su dominio, ya yo sé que ella es continua en todos los números reales, excepto en 2. Ahora bien, en 2, ¿qué tipo de discontinuidad tiene? Es importante saber. Las funciones racionales elementales que nosotros tendremos aquí solamente tendrán dos tipos de discontinuidades. O infinita quiere decir que la función, cuando tiende a ese valor, empieza a crecer, a crecer, a crecer, el resultado de la función empieza a crecer sin límite o decrecer sin límite. Cuando esto pasa, se dice que x igual a este valor es una asíntota vertical. O el otro tipo de discontinuidad. Bueno, cuando esto pasa, como estamos diciendo que crece sin límite o decrece sin límite, entonces la función en ese punto, el límite no existe. ¿Mm? Pero hay que indicar ese comportamiento. Crece sin límite significa que la función tiende al infinito y decrece sin límite significa que la función tiende a negativo infinito. Entonces, esta función
puede tener ese tipo de discontinuidad. El otro tipo de discontinuidad es el de hueco. Eso quiere decir que en realidad en este caso las funciones racionales, eso quiere decir que va a haber un factor común en el numerador y en el denominador y que luego de simplificarlo, pues ya no hay ningún problema en ese valor. O sea, la función simplificada eh, no tendría ese mismo cero. Si pasa eso, es un hueco, el límite existe y entonces la discontinuidad es un hueco. O sea, la gráfica de la función lo que tendría ahí es un hueco. Obviamente, con ver este ejemplo, ya nosotros sabemos que esta discontinuidad es infinita porque no hay forma de simplificar ese cero del denominador porque ya arriba tenemos un 1. Para simplificar necesitamos saber factorizar. Entonces esta función tiene una asíntota vertical en x igual a 2. ¿Mm? Y en la medida que me acerque, ya sea por la derecha o por la izquierda 2, la función crece sin límite o decrece sin límite. Por ejemplo, si yo me acerco con valores más grandes que 2 al 2, esta parte va a ser positiva y entonces lo que va a indicar es que esto va a crecer sin límite. Pero si me acerco con valores más pequeños que el 2 al 2, o sea, desde 1, por ejemplo, entonces esta parte va a ser negativa y una cantidad positiva dividida entre una cantidad negativa me da negativa, entonces decrece sin límite. Nótese que ese comportamiento ya lo podemos saber simplemente con observar la, la expresión. Es una función racional, es la división de dos polinomios. Su dominio son todos los números reales, excepto el 2. En 2 tiene una discontinuidad. La discontinuidad que tiene en 2 es una discontinuidad infinita. Obviamente, ahí dijimos que tiene una asíntota vertical, pues debe ser infinita. Entonces, eh, incluso nos interesa ese comportamiento ahí. Obviamente que la gráfica luego fuera del 2, en este caso esta función es simple. Si esto es 2, aquí, cuando tiende a 2, la gráfica lo que tenemos que ver, por ejemplo, imagínense que esto es 3. El comportamiento de esta es que cuando X crece, ella va decreciendo, tendiendo a 0. Y aquí me va a dar negativo, pues por aquí me debe dar este comportamiento. Perdón. Estoy en realidad mostrándolo. Fíjese que, por ejemplo, si X es 0, me da negativo 1/2. Este valor es negativo 1/2. El límite de esa función, cuando X tiende a 2 por la izquierda, por aquí, con valores más pequeños que 2, pues simplemente es decrecer sin límite. Si decimos que decrece sin límite, que no tiene límite. Esa discontinuidad es infinita. Siempre que el límite no exista, la discontinuidad no se puede resolver. Se dice que es irremediable. El límite, cuando X tiende a 2 por la derecha de la función es esa que tenemos ahí, es crecer sin límite. X igual a 2 es una asíntota vertical. Luego, la discontinuidad es una discontinuidad infinita. El límite no existe y como no existe, la discontinuidad no es evitable. Ya. Si yo fuera a evaluar un límite para esta función, límite para esta misma función,
cuando x tiende a x sub 0, pero que x sub 0 no es 2, entonces eso me va a dar 1 entre x sub 0 menos 2. ¿Por qué? Porque simplemente evaluar, porque ya sabemos que la única discontinuidad que ella tiene es esa. Y ahorita dijimos que cuando yo, obviamente, en estas funciones que me puedo acercar a ese punto con valores del dominio, pues simplemente evaluar un límite en donde ella es continua, es igual que hacer una evaluación numérica de la función. Límite de la función cuando x tiende a 100, pues simplemente será 1 entre 100 menos 2. Límite de la función cuando x tiende a 0, negativo 1 medio. Límite de la función cuando x tiende a 4, 1 entre 2, que 4 menos 2 en el denominador. Saber que ya la función es continua, tener una noción del comportamiento básico de esa función es importante. Las funciones racionales, esos son los dos tipos de discontinuidades que ellas pueden tener. La básica, la elemental que tendremos aquí, que será de hueco. Si es de hueco, el límite va a existir y la discontinuidad es remediable. La única discontinuidad remediable que vamos a tener es la que es de hueco. Esto es una noción elemental básica en este punto, matemática básica. Aquí tenemos una discontinuidad de hueco, pero ¿cómo saber que esa discontinuidad es de hueco? Solamente con mirar la función. Nosotros hemos dicho hace un segundito que esta función son continuos en su dominio. Entonces, el primer paso es calcular el dominio. El dominio de estas son todos los números reales, excepto el 2 también. Pero luego que ya sabemos que en 2 hay una discontinuidad, la pregunta es si es infinita o es de hueco, por ser una función racional. Luego, dijimos que será de hueco cuando ese factor se pueda simplificar con algún factor en el numerador y ya no quede ese mismo factor. Nótese que usted aplica aquí una diferencia de cuadrado y entonces esas dos funciones no son iguales. Esta sería la función simplificada, pero para todos los valores diferentes del 2 sí son iguales. Entonces, la función esta es una línea recta, un polinomio, sin hueco, porque su dominio sería todos los números reales. Pero esta que está aquí, ahí tendría un hueco porque no está definida, pero tienen el mismo comportamiento cerca del 2. Es decir, que el límite existe porque el valor de la imagen tiende a 4 en ambas. Entonces, esta discontinuidad es una discontinuidad de hueco en la función racional. Se puede resolver esa discontinuidad simplemente redefiniendo la función racional. Eso es lo que le dice el profesor. Vamos a arreglar ese hueco simplemente redefiniendo la función, agregándole el valor del límite en ese, para que sea continuo, obviamente, en ese punto. O sea, vamos a hacer que es la función de 4. Es decir, en el punto donde la función no era continua, y si la discontinuidad es de un hueco, por ese factor que estamos teniendo, pues simplemente resolvemos redefiniendo la función y agregándole ese valor. O sea que la función redefinida sería igual a la función f de x, en este caso, si x es diferente del valor donde tenía problema, que es 2, y el límite, que en este caso 4,
si, o sea, el límite es lo mismo que evaluarla, o sea, f de f simplificado de 2, que en este caso es lo que da la expresión simplificada, pero vamos a ponerlo 4 si x fuera igual a 2. Ya esta función tiene el hoyito tapado y ya esta sí es continua. Se ha resuelto simplemente con agregarle ese punto a la definición. Entonces, esos son los dos tipos de discontinuidades que podemos tener y ya sabemos el por qué. En las funciones racionales elementales, simplemente de hueco, y esa es evitable y ya dijimos cómo resolverlo agregándole ese punto. Y la infinita. Aquí lo que está hablando es del comportamiento en leyenda, qué significa acercarse por la izquierda a. Es importante que esto es más teoría que cálculo en esta parte porque es una noción interpretativa de notaciones y terminología. Que X se aproxime a con valores más pequeños que A significa que voy por la izquierda. Que X se aproxime a con valores más grandes que A significa que voy por la derecha. Que la función crezca sin límite significa esto. Que la función descrezca sin límite. Mire que esto es matemática básica y esto es una noción de lectura. También aquí me dice cómo se comporta cuando hay una asíntota vertical, cómo se comporta. Obviamente nosotros vamos a ver que las asíntotas verticales están en otro tipo de funciones que no necesariamente sean racionales, pero aquí por brevedad, por información, la estamos trabajando por familia. Fíjese que ya de las funciones racionales no nos interesa otra cosa más que eso. Ya ese capítulo en términos de la noción que queremos ya lo sabemos. Entonces aquí en la función, si cuando aquí dice la función crece cuando x se aproxima al valor de a con valores más pequeños que a. Ahí dice así. Obviamente que eso lo podemos escribir en términos del límite, o sea, este es un límite, pero en términos de la otra notación. De hecho, me voy a llevar esta información, copiarla para nosotros escribirle al lado otra anotación, porque la persona creen muchas veces que el límite es escribir textualmente L y M, pero ya ahí está la idea del límite, que es la tendencia. Tendencia. Analizar qué pasa con las imágenes cuando manipulamos la variable independiente, qué pasa con la variable dependiente. Eso es la idea del límite, predecir resultados a partir de manipular en el dominio. Entonces, mire aquí, ¿qué tenemos? Lo siguiente. Esas anotaciones, todo eso que está ahí, nosotros lo podemos representar de la manera siguiente. Por ejemplo, aquí dice, con otra anotación, dice que el límite de esa función f de x cuando x se aproxima a por la izquierda, o sea, con valores más pequeños, es a crecer sin límite. Eso, cuando nosotros decimos esto o esto, tenemos que imaginarnos este comportamiento de la gráfica. Cuando decimos esto analíticamente, tenemos que imaginarnos ese comportamiento. Aquí decimos límite, también puede ser así, de la función cuando x se aproxima a valores a con valores más grandes, al valor a con valores más grandes que a. Estamos diciendo que la función crece sin límite. El límite no existe porque para el límite existir sería un número real, pero en este caso
estamos diciendo el comportamiento, porque no es solamente decir que el límite no exista, sino cómo se comportan las gráficas en ese punto. Y aquí en este caso estamos diciendo que la función decrece sin límite cuando me aproximo, decrece sin límite, cuando me aproximo al valor de A por la izquierda, por acá, por la izquierda. Que la función decrece sin límite cuando me aproximo al valor de A por la derecha. Todas estas son notaciones y entonces ya nosotros sabemos en las funciones racionales dónde encontrar ese tipo de comportamiento a partir de la expresión algebraica. Nótese que aquí, en este caso, esa función va a tener dos discontinuidades infinitas en 3 y en negativo 3, porque no hay forma de que yo simplifique esta diferencia que tiene aquí. Recuerde que esto por una diferencia de cuadrado es igual aquí a x menos 3 y x más 3. Pero factorizando el numerador no puedo simplificarla, por ende son discontinuidades infinitas. ¿Mm? En este momento no he querido ir al software, a GeoGebra, porque quiero mostrar este comportamiento y la idea es cómo nosotros imaginarnos lo que le pasa a la gráfica a partir de este comportamiento, de lo que pueda pasar a partir de la expresión. Ya esto sería un comportamiento cuando X crece para las funciones racionales, para hablar de lo que es asíntota horizontales, pero por el momento no me interesa analizar este comportamiento, porque lo que me interesa analizar es la discontinuidad de la función. Esta, estas funciones son ejemplos. Aquí tenemos funciones racionales, que son divisiones de dos polinomios. En los ceros del denominador estarían sus discontinuidades, porque son valores que no están en el dominio. Las discontinuidades ya hemos dicho de qué tipo pueden ser. Eh, Ya en esta parte, jóvenes, ustedes pueden analizar otros videos para las trazas, la gráfica, entre otras cosas. O sea, un esquema, un bosquejo de la gráfica. Pero esos son los dos tipos de discontinuidades que podemos presentar en las funciones racionales. Volviendo al inicio, pues vamos a otro de los capítulos para nosotros entonces ver otro tipo de funciones que no sean racionales. Por ejemplo, yéndonos al índice, disculpen, el índice. En el índice observamos lo siguiente. Ya aquí nosotros teníamos las funciones polinomiales y racionales. Sabemos que los polinomios son continuos en todos los números reales y las racionales en los ceros del denominador. Sabemos que ellas pueden tener dos tipos de discontinuidades, que son infinitas o de hueco. La discontinuidad infinita en este caso no es remediable. ¿Mm? Ya describimos el comportamiento. Ahora nos vamos a función exponencial y logarítmica. Aquí hablamos de función inversa, pero a nosotros nos interesa la función exponencial y la función logarítmica, que son un ejemplo de funciones inversas. Entonces nos vamos a ir directamente en función exponencial, función logarítmica y saber de ella su propiedad. Lo primero es que eh, la función exponencial, obviamente, que su forma es simplemente una base diferente de 1, pero elevado al. La función exponencial es una función que se puede graficar muy bien. Ya me voy a ir aquí a GeoGebra. La función exponencial es de la forma, por ejemplo, b elevado a la x
donde la base es mayor que cero y diferente de uno en variable real. Aquí estoy introduciendo un parámetro para la base y estoy poniendo esa base ahí, base B. Esa base la voy a poner primero que sea entre cero y uno. Aquí dice 0.1 y no puede ser 1, 0.99. El incremento lo voy a poner de 0.1. Eso es la base. Estoy construyendo funciones exponenciales con diferentes bases. Entonces aquí escribo que y es igual a b, la base b, elevado a la x. Ya esa que está ahí es una función exponencial. Esa base está muy cerca de 1, pero no es 1. Vamos a moverla manualmente. Mire la función exponencial. Es una función exponencial decreciente cuando la base está entre 0 y 1. Es una función exponencial decreciente. La puede ver. Sería más o menos inclinada, pero pasa por el 1. Su dominio son todos los números reales. Y hace un minutito dijimos que la gran mayoría de funciones que estaremos trabajando serán continuas en su dominio. Entonces la función exponencial es continua en todos los números reales. Pasa por 1, es decreciente si la base está entre 0 y 1. Y si la base es mayor que 1, entonces es creciente. Vamos a ese deslizador que está ahí para no tener que introducir 2. Ese deslizador para no tener que introducir 2, vamos a permitirle que pase de 1 y vamos a llevarlo hasta 2. Claro que no puede ser 1, repetimos. Y entonces ahora vamos a notar que la función exponencial, mientras estoy entre 0 y 1 es decreciente. Pero cuando paso, aquí 1, esta sería constante, no la exponencial, pero a partir de ahí entonces es creciente. ¿A ver? Entonces la podemos poner de manera dinámica. Esa es mientras estoy entre 0 y 1. Ahora cuando paso, perdón, mayor que 1. Ahora cuando paso de 0 a 1, entonces decreciente. ¿Verdad? Entonces la función exponencial no tiene problema de discontinuidad. Ella es continua en todo su dominio y todo su dominio son los números reales. La función logarítmica, que es la inversa del exponencial, su dominio son lo que es el rango de esta función. Por ejemplo, aquí tenemos esa con base 2. Entonces voy a poner la función logarítmica ahí de una vez, es decir, logaritmo, y de una vez le pongo la misma base de esa que está ahí. En base B, y le voy a poner aquí de X, ¿verdad? Y le dejé la misma base. Entonces, esta es la función logarítmica inversa a esa que está ahí. Su dominio son todos los números reales positivos, pero observamos que si yo me acerco a 0 por la derecha, obviamente, la función está decreciendo sin límite. O sea que x igual a 0 es una asíntota vertical para la función logarítmica. Aquí estoy cambiando esa inversa, las dos. Ellas son inversas. Le puedo poner ahí mismo a moverse el parámetro para que se vea cómo van variando. Una pausa. Aquí tenemos ellas inversas. Obviamente,
Podemos ver muchas cosas, pero para nosotros lo que nos interesa ver en este momento es que fíjese que si la función exponencial es decreciente, la logarítmica también, y como inversa de ella. Y si la función exponencial es creciente, la logarítmica también. Eh, Son continuas en su dominio. La discontinuidad de la logarítmica está fuera de su dominio. Obviamente que me puedo acercar al cero con valores del dominio. Aclarar una cosa importante. Para esa función logarítmica que está ahí, la roja, decir límite de la función cuando x tiende a -1 para la función roja, la logarítmica, es algo que no es un absurdo, vamos a decir. ¿Por qué? Porque no puedo estar evaluando un límite si no me puedo acercar a ese valor con valores del dominio. Entonces, decir que yo tienda con X a -1 no puedo, porque dijimos que el dominio de ella son los números reales positivos. Es decir, no puedo, el eje real X está aquí, no puedo acercarme al -1, no puedo. O sea, no puedo acercarme a -1 en esa función. Entonces, ese sería, eh, eso, no puedo hablar de límite en esa parte. Pues bien, jóvenes, entonces, siguiendo, aquí ya sabemos que si vamos a evaluar un límite para la función exponencial o la función logarítmica, pues ellas son continuas en todo su dominio. Lo que hicimos en el software lo dice aquí, la forma creciente, decreciente, la base mayor que cero, diferente de uno, cuando la base está entre cero y uno, y ya tenemos las informaciones de la función exponencial, la función exponencial. Volviendo al principio, ahora vamos a otro. Obviamente que esas funciones las podemos trasladar, podemos hacer composiciones de ellas, pero es la idea elemental de la continuidad eh, de esas funciones en su dominio natural. Entonces, jóvenes, si volvemos al índice, si volvemos al índice eh, y miramos el próximo capítulo del índice, recuérdese que ahí estábamos en el capítulo de eh, función exponencial y funciones logarítmicas, capítulo 5 creo que era. Entonces el otro capítulo dice funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, antes de pasar, ellas también van a ser continuas en su dominio. La función exponencial y la logarítmica eran continuas en todo su dominio y simplemente ya sabemos que el dominio de la exponencial era todos los números reales y el rango de los reales positivos. Pues por ende, eh, para la logarítmica el dominio era los reales positivos, porque era inversa. Esta función, las funciones trigonométricas van a ser continuas en su dominio. Yéndonos a ella, las funciones trigonométricas aquí, es importante recordar las gráficas, esas gráficas elementales, la forma. Aquí hay un poquito de trigonometría antes de pasar a la gráfica. Ya aquí aparece en la gráfica un desglose. Me fui directamente a este cuadrito muy bonito que presenta este texto. Y entonces la función seno es una función cuyo dominio son todos los números reales. Esa función seno tiene cero en los valores de n-pi, o sea, el seno de cero, el seno de pi, el seno de 2pi es cero como elemento, vamos a decir, a destacar. Su rango es de -1 a 1. Valores máximos. Es una función periódica. Quiere decir que el seno de x más 2pi o 2pi por n me va a dar lo mismo que el seno de x.
Con esa franja, con ese pequeño ciclo que está ahí, que es la longitud de un periodo, nosotros podemos reproducir la función seno y saber lo que va a pasar siempre. Es suave para cuando luego hablemos de derivada. De igual manera, la función coseno, que se puede ver como una traslación de, como una traslación de, como una traslación una se puede ver como una traslación de la otra. La función coseno, jóvenes, en este caso la tenemos, no se puso en el mismo, desde menos pi y medio, por ejemplo, a 3 medios de pi. Pudo también tomarla aquí desde 0 a 2 pi. Es una función continua y su dominio son todos los números reales. No tiene asíntota, obviamente, porque no se hace infinita, no tiende al infinito en ningún punto. Sus rangos ya dijimos que son desde -1 a 1. Los puntos donde tocan los intersectos, donde ellas se anulan, el seno de n pi me da 0 y el coseno de pi medio más n pi me da 0. Estas dos son las más importantes porque en base a estas dos se definen todas las demás. El eje, toca al eje Y el seno en 0, mientras que al coseno lo toca en 1, o sea, el intersecto, mírelo aquí. El seno es una función impar. Recuérdese que una función es impar si tiene, eh, si pasa lo siguiente, que f de x es igual a f del opuesto de x. Y es ese par. Obviamente las funciones pares tienen simetría respecto a la ordenada cuando se hace la gráfica, cuando hay gráfica, ¿verdad? Variable real. Por ejemplo, f de x igual al valor absoluto de x, que si esto fuera una recta así, ¿no? Una recta. Esa es una función par. Y es impar si f de el opuesto de x es igual al opuesto de f de x. En este caso se presenta una simetría respecto al origen. Entonces, la función seno es una función impar, el coseno es par. Una función no tiene por qué ser par o impar, recuérdelo. Esta visión es modo matemática básica, una idea generalizada de intuitiva, ¿verdad? Entonces, como el seno y el coseno son continuos en todo su dominio, que todo su dominio en los números reales, evaluar un límite de ella simplemente es una sustitución, jóvenes. Obviamente, ¿cómo analizarla además en términos de ella? Por ejemplo, recuérdese que tangente es seno entre coseno. Entonces, la tangente va a tener un dominio donde, que sería todos los números reales, salvo donde el coseno es 0. Y el coseno es 0 a partir de pi medio, por ejemplo, cada n pi, porque ya lo vimos aquí, mírelo ahí, los ceros. Esos valores van a ser, para la tangente, van a ser asíntotas. Si decimos que son asíntotas, ya estamos diciendo el tipo de discontinuidad que tiene la tangente. O sea, la tangente se está yendo a crecer sin límite o a decrecer sin límite. Por ejemplo, en esta franja, por la tangente periódica con periodo 2pi, perdón, con periodo pi, aquí tenemos desde menos pi medio a pi medio un ciclo. Entonces, en esa franja, la tangente vemos que cuando tiende a pi medio por la derecha, crece sin límite. Y cuando tiende a negativo pi medio, perdón, cuando tiende a pi medio por la izquierda, crece sin límite. Y cuando tiende a a negativo pi medio por la derecha, pues decrece sin límite. Ese mismo comportamiento se va a presentar en las asíntotas, siempre.
Siempre que yo me acerque a una asíntota por la izquierda va a crecer, en el caso de la tangente, y siempre que me acerque por la derecha va a decrecer, que aquí tendríamos el mismo comportamiento. En esta parte de aquí tendríamos el mismo comportamiento, o sea, aquí, aquí. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde están las discontinuidades de la tangente y qué tipo de discontinuidades son? Porque luego, en donde la función es continua, evaluar un límite es simplemente sustituir. Están en los ceros del seno, perdón, del coseno. ¿Qué otra función tiene ese mismo tipo de discontinuidad? Simplemente la secante. Obviamente que la secante tiene ese mismo tipo de discontinuidad porque, perdón, la secante no, sino la cosecante, porque la cosecante es uno sobre seno. Fíjese que tiene y además dice que son discontinuidades infinitas. Obviamente que no son evitables, porque el límite no existe, pero tenemos que decir el comportamiento cuando me acerco a esos valores. Eh, porque los ceros perdón, la tangente era seno sobre coseno, está en los ceros del coseno, y la secante sí, discúlpenme ahí que me confundí. La secante también tiene la misma asíntota que la tangente. Fíjese que, porque la secante es uno entre coseno. Entonces, mirar estos límites, extraerlo y ver siempre ese comportamiento a partir de esta es lo que debe observar. Por ejemplo, aquí la secante cuando tiende a, a negativo pi medio por la derecha, la función crece sin límite. Cuando tiende a, a, a pi medio por la izquierda, también crece sin límite. Pero en este caso, en esta parte, como es hacia abajo la otra, porque esta es una función que tiene periodo 2pi, que es periódica. Entonces aquí, desde pi medio hasta 3 medio, entonces cuando viene a pi medio por la derecha, decrece sin límite y cuando va a 3 medio por la izquierda, decrece sin límite también. Son discontinuidades infinitas que tiene la secante y la secante tiene discontinuidad en los mismos puntos que tiene la tangente, porque son los ceros del denominador los que no están en el dominio y esas discontinuidades son infinitas. La cotangente, que es la recíproca de la tangente, y la cosecante, que es la recíproca del seno, tienen las mismas discontinuidades y son donde el seno es cero. Recuérdese que el seno era cero en NP. Entonces, aquí cuando tiende a cero por la derecha, la cotangente crece sin límite y cuando tiende a pi por la izquierda, pues decrece sin límite. Límite de la función cuando x tiende a pi por la izquierda es negativo infinito, quiere decir decrece sin límite. Igual analiza aquí este comportamiento. Es como una comparación de lo que le pasa aquí tomando este periodo, este ciclo. Entonces, jóvenes, obviamente el rango es importante para la función. Nosotros no vamos a analizar todas las funciones porque obviamente también sería importante que usted analice las funciones trigonométricas inversas, pero lo que queremos aquí es que vea los tipos de discontinuidad. Podremos decir entonces que la seno y coseno son continuas en todos los reales, que las demás funciones son continuas en su dominio, pero ya sabemos que la tangente y la secante tienen discontinuidad en los mismos puntos, que son los ceros del coseno,
que las discontinuidades son infinitas y que la cotangente y la cosecante tienen discontinuidad en los mismos puntos que son los ceros del seno y que también son infinitas. Estas tienen discontinuidad infinita, entonces el límite no existe, son no evitables. Entonces, jóvenes, ya en en este libro, nosotros también podemos ver que podemos tener otras funciones en el texto, pero quiero irme a otro texto. Eso fue una vista rápida de las funciones elementales. Quiero irme a otro texto porque ya aquí de funciones tenemos la trigonométrica, pero aquí en este otro texto, en este otro texto, ya tiene una visión un poquito más y vienen funciones atroz. Por ejemplo, en esta parte de este texto, nosotros podemos ir al principio aquí, a este capítulo que dice preparándome para el cálculo y vuelve otra vez y me da un repasito de algunas gráficas, pero ya nosotros tenemos la noción de cómo son las gráficas de recta. Aquí está repasando eh, ecuaciones de recta. Y aquí viene la función compuesta. Fíjese que ahí los autores en este libro me empieza a hablar también de observar dónde se ve el rango, dónde se ve el dominio. Esta función es una función racional, es la división eh, de dos polinomios, un constante. Esa que está ahí es esta, pero esta que está aquí es una función racional y ya me está explicando cómo escribir el rango y el dominio. Esta es la función tangente que vimos ahorita y ya entonces aquí me dice eh, el dominio de f lo constituyen todos los valores. Es un repaso de matemática básica para indicarme, por ejemplo, el dominio. El dominio es importante porque el libro en el cálculo uno va luego a establecerme lo que estamos diciendo, que esas funciones elementales debemos conocer su dominio porque casi todas ellas son continuas en su dominio. Que la función raíz cuadrada de x, que es continua en su dominio. Dominio son todos los números reales mayores o iguales que cero. Esto es un polinomio, pues continuo en todo su dominio. Esta es una parábola f de x, continua, otro polinomio. La función valor absoluto es continua. Esa es una función racional. En el cero del denominador tiene una discontinuidad infinita. Mira el nombre ahí. Función seno, continua en todo su dominio. Coseno, continua en todo su dominio. Para eso es que los autores me están repasando un poquito las gráficas. Polinomio, después me pone la expresión polinomial. Ya los polinomios sabemos que son continuos en todo su dominio. Un repaso un poco desde el punto de vista del cálculo. Las funciones racionales está diciendo que los ceros del denominador son donde van a estar las discontinuidades. Aquí me recuerda cuando una función es par y cuando una función es impar. Vamos a avanzar un poco. Aquí me está haciendo, evaluándome alguna función y luego el libro viene a hablarme sobre las funciones atrozos. ¿Por qué funciones atrozos? Porque, bueno, en las funciones atrozos, estas son pedazos de funciones continuas. Porque fíjese, este es un polinomio y este otro polinomio. Luego, lo que a uno le interesa analizar para discontinuidad es dónde se unen, porque ya el polinomio sabemos que es continuo. Entonces, ya eso es para uno ver si sabe evaluar una función a trozo. Voy a avanzar un poquito, porque ese repaso de gráfica equivale a lo que ya nosotros hicimos en términos de gráfica. En el próximo capítulo, que sería el primero, es donde se introduce la idea del límite, sus propiedades
y empiezan los autores en la misma parte inicial a decirme, mira, aquí hay un hueco, esa, ahí dice, ¿qué pasa en una gráfica cuando hay un hueco? ¿Qué se interpreta eso en términos analíticos? ¿Mm? Por ejemplo, ahí si X valiera cero, dice que tenemos cero entre cero y es un hueco en este caso para la función. Pero vamos a verlo más directamente la noción. Dice una mirada previa al cálculo. No voy a detenerme ahí, qué es el cálculo, todo esto. No voy a detenerme ahí, simplemente lo que me interesa es mirar las discontinuidades. Ya esto lo vimos ahorita. Es una función racional. Su dominio son todos los números reales, salvo el cero del denominador, que es uno. En uno tiene una discontinuidad que ya uno podría decir si es de hueco o es infinita. ¿Cuándo va a ser de hueco? Cuando yo pueda simplificar el cero del numerador con un cero del denominador. Por eso es importante saber factorizar. Es una diferencia de cubo y luego que factorizamos, pues podemos simplificar. En este caso, los autores me llevan muy al pasito porque están haciendo una tablita para acercarse al valor, para ver que la función ahí no crece sin límite, sino que tiende a 3. Eso se llama, alguna vez en el curso básico dicen límite numérico, pero ya nosotros sabemos que lo que va a pasar en este enfoque. Otra función racional, la que pusimos allá al principio, perdón, otra función racional aquí, pero la que pusimos al principio. Nótese, esta función que está aquí no es una función racional porque para ser racional sería una división de dos polinomios. En este caso hay que analizarla por separado. Me da cero entre cero. Uno piensa que podría ser el mismo comportamiento o un hueco o infinito. O sea que el límite existe o que ahí la función crece. Lo único que entonces no vamos a poder factorizar, porque recuerda, esto no es o sea, factorizar en el sentido de factorizar un polinomio, a lo que me refiero. Entonces, esta no es una función racional, mucho cuidado. Pero en términos de analizarla, es el mismo comportamiento que se analiza. Mire, aquí hay otra función que eh, se definió de esta manera, importante. ¿Cómo se definió? Como una función constante si x no es 2. Recuerda que la función constante igual 1 era una recta, pero al punto 2 dijo que diera 0, o sea, ese punto lo movió. Entonces, esa función obviamente no es continua en ese punto. Esa discontinuidad llama discontinuidad de punto movido, alguna vez se le dice, porque ahí la función no, como que se rompió, pero hay un hoyito, pero lo puedo llenar. Es evitable porque los límites, el límite existe, pero la función ahí tendría que cambiarle ese valor para llenarle el huequito. Entonces, aquí le dice que muchas veces se analiza en la gráfica o un método numérico, un método analítico en el libro para indicar la continuidad o discontinuidad. Esta gráfica, este comportamiento es un salto, jóvenes. O sea, por aquí cuando me acerco al cero, la función va a 1 y cuando me acerco al cero por la izquierda, pues va a -1, los valores de la función. Entonces, una discontinuidad de salto que no la habíamos visto hasta ahora. Entonces, esa función tiene una discontinuidad de salto en cero. Obviamente, esa es la función, la división de la función valor absoluto entre el polinomio x. Entonces, la función tiene una discontinuidad de salto, no es continua en cero. Esa discontinuidad es
inevitable en cero porque el límite no existe, pero en cualquier otro valor ella es continua. Mire aquí lo que le habíamos dicho, esto es una función racional, ya se sabe que la discontinuidad está en cero y también se sabe que es infinita porque aquí no hay forma de simplificar ese cero del denominador, factorizando en el numerador. Eureka inicial. Y por eso vinimos al libro de cálculo. Mire que aquí se está comportando, usted dirá, esto es una función seno. Sí, pero esta no es el seno de x, es una función compuesta. El seno de 1 entre x. Entonces, un comportamiento que denota, que podría denotar discontinuidad, es un comportamiento de mucha oscilación en algún punto. La palabra mucho no es una palabra matemática, pero de todas formas hoy lo que estamos en nociones. Entonces, aquí hay discontinuidad, muchas oscilaciones en cero, porque no me ayuda a predecir la tendencia y entonces me puede dar, ese es un tipo de discontinuidad, el límite no existe, es una discontinuidad no evitable. Entonces ese es un comportamiento de discontinuidad. Fíjese que los autores dicen comportamiento asociado a la no existencia de límite. Si la función, nosotros llamamos la discontinuidad de salto, pero hay que especificar. Yo tengo que tener una idea de qué es lo que está pasando. Se aproxima a un número diferente por la derecha y por la izquierda la función. O sea, cuando x tiende al valor de c, hay un salto. Aumenta o disminuye sin límite, ya eso la hablamos. Oscila demasiado. Esos comportamientos están asociados a la no existencia del límite, por ende, no va a ser continua. Esa discontinuidad sería inevitable. Entonces, hay ejemplos que ponen los autores. Ya luego, por la familia de funciones, uno puede saber qué esperar con las funciones elementales básicas. Aquí vienen este conocimiento de definición formal del límite, le vamos a dedicar otro, otro encuentro, pero aquí nosotros tenemos una función racional y entonces ellos quieren saber, recuérdense que si hay discontinuidad, la discontinuidad sería en los ceros del denominador y ya sabemos los dos tipos de discontinuidad que pueden tener. Este caso que está aquí, la discontinuidad son 2 y negativo 2, pero hay que ver si hay unos de esos que se pueda simplificar para que una sea de hueco y la otra sea infinita. La división de funciones continuas es otra función continua en un punto, salvo en los ceros del denominador, aunque no sea racional. Entonces ya dijimos que el seno es continuo y que un polinomio es continuo. Entonces la discontinuidad de esa tiene que estar en cero. Ahora, para ver si está en cero ahí no podemos, quizás se nos hace difícil simplificar hasta que nos conozcamos serie, porque factorizar el seno para que salga una X así sin conocer serie un poco que no en el punto antes de serie usted no lo ve, pero resulta que sí, que el seno cuando se expresa en serie tiene una X que se puede simplificar con esta. O sea, el seno tiene un cero en cero que se puede simplificar y que ayuda. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa discontinuidad va a ser evitable y va a ser un hueco. En realidad se va a tener, como a partir de lo que ya habíamos analizado antes, pues se pueden analizar esos comportamientos. Yo me quiero detener en las gráficas más que en la parte ya analítica, porque recuérdense que sería con una vista, uno dice, esta es una función racional. Si tiene discontinuidad, ya sé que tienen que estar en los ceros del denominador.
Luego, para ver si son infinitas o son de hueco, entonces ver si se va a simplificar. Igual aquí. Entonces, esa idea fundamental. Pero si tengo la gráfica y yo digo mucha oscilación, entonces ahí podría ser que la función no sea continua. La tangente ya me están analizando. Estos son ejercicios elementales de lo que ya habíamos dicho antes. Un salto de la gráfica es una discontinuidad. Esa discontinuidad es inevitable porque por la derecha de uno tiende a uno, mientras que por la izquierda de uno la función tiende a, parecería ser como a 3,9 o algo así. Y además en uno está definida y dice que 2, pero el límite no existe. Aquí en 4 el límite sí existe, esa discontinuidad de hueco se puede resolver. Mire aquí, una discontinuidad de hueco, punto movido, se puede resolver. Entonces, yo me estoy limitando a mirar la gráfica. Claro, estas gráficas que se están construyendo son con funciones a trozos, tramo o por pedazo de otras funciones, para uno ver el comportamiento. Salto, discontinuidad. Hueco, límite existe. Y discontinuidad también, pero se puede resolver. Aquí no basta definirla ahí en ese punto, la función está interesante porque alguna gente dice, ah, mira, la función en X, por ejemplo, obsérvese este ejemplo, valga la redundancia. Mucha gente dice, la función en el valor de una asíntota no está definida, pero mire, esta está definida. En 4 esta función es 4. Claro, no nos dan la forma, ¿verdad? Sino simplemente nos están dando la gráfica. En 4 la función es 4. Pero cuando me acerco a 4 con valores más grandes que 4 por la derecha, la función crece sin límite. Y cuando me acerco a 4 por la izquierda, crece sin límite también. Quiere decir que el límite de la función cuando x tiende a 4 por la derecha y por la izquierda es infinito, crecer sin límite. O sea, esa gráfica la debemos saber leer. Obviamente esa gráfica no corresponde al comportamiento de una función racional simple. Ya ahí estamos analizando composiciones de funciones y funciones a trozo. Fíjese que esta que está aquí dice un polinomio fuera de ese punto y un polinomio de una función cuadrática. Y luego en el punto un solo valor en 2 me da o sea, 1, cuando x vale 1 me da 2 dice ahí. Entonces a ese punto está movido. Es para que yo vea el comportamiento de que el límite existe, puedo predecir la tendencia, pero la función no es continua. Esa discontinuidad se puede resolver, sí, redefiniendo este punto, cambiándolo y haciendo lo que me dé, lo que me está dando la función, que cuando x vale 1, me daría 4. Sería simplemente no definiéndola a trozo. Mire aquí, interesante este tipo de funciones a partir de el análisis allá, de la traslación. Es una traslación de la que teníamos valor absoluto de x entre x, una traslación de 2 unidades hacia la derecha. Cuando digo la que teníamos me estoy devolviendo un poco, eh, era esta. Si usted le hace una traslación de 2 unidades hacia la derecha, esta se convierte y entonces la discontinuidad se va a mover desde 0 hasta 2, como la vemos aquí. Perdón, como la vemos aquí. Entonces, fíjese aquí para observar esas discontinuidades, ya sea gráficamente o analítica. Aquí tenemos una función que está definida
por 3 pedazos. La función es una función a trozo. Entonces, obviamente, en la zona donde tenemos los polinomios, como los polinomios son continuos, no hay que analizarla. El análisis se limitaría a la parte donde se unen, o sea, en 2 y en 4, para ver qué pasa calculando límite por la derecha y por la izquierda en esos puntos, dependiendo la zona donde esté. Pues bien, jóvenes, ¿qué falta ya? Que miremos otros tipos de funciones para nosotros saber el comportamiento de esas funciones, porque vuelvo y digo, este análisis es las funciones elementales básicas. Y si me devuelvo al principio para mostrarle, antes de terminar nuestro encuentro de hoy, quiero mostrarle, eh, quiero mostrarle las funciones hiperbólicas que ya también deben tener. Es importante que ustedes hagan un recuento de las funciones básicas y recuerden dónde ellas tenían discontinuidades. Por ejemplo, yéndonos aquí al índice, aquí tenemos la logarítmica, pero nosotros la vimos. Funciones trigonométricas inversas, ahí sí nos podríamos parar a mirar un poquito. Funciones exponenciales, funciones trigonométricas inversas. Vámonos a ir un poquito aquí. Y luego la hiperbólica, que están por aquí abajo. Pero la trigonométrica inversa, que no vamos a observarla directamente aquí, por, pero es importante que ustedes la hagan un recuento porque la gráfica tienen que manejarla. Tienen que manejar las propiedades básicas de esas funciones. Estoy avanzando un poco. Aquí habla de la inversa para la logarítmica. Aquí está el polinomio, cómo se ven dos inversas. Esto es para analizar la derivada de una función y su inversa. Pero función exponencial, mírala ahí, que la vimos ahorita. Logaritmo natural, exponencial natural. Y la trigonométrica inversa, voy a buscarla un poco rápido aquí bajando. Entonces yo no puedo manejar ninguna información si yo no sé cómo se comportan esas funciones. Imagínese usted buscando el límite del seno inverso cuando x tiende a 2. Eso no es posible, porque el dominio del seno inverso es entre -1 y 1. Y ella es continua también. La función seno inverso es una función continua. Su rango, míralo ahí. Entonces, para hablar del límite, yo tengo que analizar. Entonces, fíjese, el seno inverso, el coseno inverso son funciones continuas en su dominio. Ya es manejar la información. ¿Cuál es el límite del coseno inverso? Cuando x tiende a -1, pues simplemente tiende a pi. ¿Mm? -1 obviamente por la derecha, porque no puedo decir -1 por la izquierda porque me estaría saliendo del dominio. Cuando x tiende a 1 por la izquierda del coseno inverso, ella tiende a 0. El rango de ella es este. Obsérvese la tangente inversa, que es continua en su dominio también. ¿Cuál es el dominio de la tangente inversa? Todos los números reales. La cosecante inversa o arco cosecante es una función que es continua en su dominio. ¿Cuál es el dominio? Míralo aquí, el dominio. ¿Qué es lo que usted analizaría? Usted no puede calcular el límite de ella cuando, del arco cosecante, cuando x tiende a 0, porque no hay forma de acercarme a 0. Ahora puede calcular el límite del arco cosecante cuando x tiende a 1 por la derecha, que tiende a pi medio.
o cuando X tiende a -1 por la izquierda, que tiene a -π². Esos son límites que usted, analizando, mirando la gráfica, lo puede escribir. Esos comportamientos lo debe observar en la gráfica, en matemática básica. Entonces hagan un esquema de esta gráfica, porque cuando vayamos a trabajar las definiciones formales y a evaluar algunos límites, nos vamos a basar obviamente en que ya sabemos estas informaciones básicas de esas funciones que están ahí. Las otras funciones que debemos saber son las hiperbólicas, trigonométrica hiperbólica y sus inversas también, pero entonces usted puede buscar la trigonométrica hiperbólica y también eh, graficar las funciones y sus inversas. Creo que en este libro tenemos la hiperbólica. Vamos a bajar un poquito. Aquí más abajo deben estar la trigonométrica hiperbólica. Obviamente ahí está haciendo otras cosas. Mírela aquí la hiperbólica. Seno hiperbólico, coseno hiperbólico, que se definen igual, esta en términos del exponencial y esta también y todas las demás en términos de estas dos, del seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Sus gráficas, mírala aquí. Ellas son continuas en su dominio. Entonces, saber cuál es el dominio del seno hiperbólico es importante. El dominio del seno hiperbólico son todos los números reales. Mírele el resumen. Y el dominio del coseno hiperbólico son todos los números reales también. Variables reales, estas funciones no son periódicas, pero el seno hiperbólico sigue siendo impar y el coseno par. Tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica, contrario a la tangente no hiperbólica, continua, no tiene discontinuidades. ¿Por qué? Porque la tangente hiperbólica es seno sobre coseno y el coseno nunca es cero. De hecho, su rango es de 1 al infinito. Míralo aquí. Por ende, entonces, para ningún número real es cero. Entonces, por eso va a garantizar que la tangente aquí hiperbólica no tiene discontinuidad. Pero esta señorita que depende del seno hiperbólico sí tiene una discontinuidad en donde en cero. Y es una discontinuidad infinita. La cosecante hiperbólica. La secante hiperbólica, como depende del coseno hiperbólico y el coseno no era cero, pues ella va a ser continua, contrario a la otra. Entonces, a la no hiperbólica, la secante no hiperbólica. ¿Qué usted debe mirar? Esos comportamientos, que cuando X crece, la función tiende a cero, que el rango de ella es de 0 a, a 1, míralo ahí, pero que nunca es cero, y es una función continua. Y aquí la cotangente hiperbólica. Entonces, esas funciones y la inversa de estas, entonces usted debería tenerla en su cuaderno. Cuando digo usted, me refiero a los estudiantes que al principio dije iba dirigida a esta tutoría. Entonces, esos comportamientos deben tenerlo para tener específicamente es saber cuál es su dominio y luego ver en los valores que están fuera de su dominio, cómo se comporta la gráfica, qué tipo de discontinuidad tiene. Si oscila mucho, ya no hay límite. Si hay un salto, ya no hay límite. Si crece sin límite, ya no hay límite. Y entonces esa discontinuidad sería inevitable. Si hay un hueco, si hay límite, y entonces la discontinuidad sería evitable. Jóvenes, espero que estas informaciones por las gráficas elementales, tomando en cuenta estos textos básicos,
le haya sido útil y que ustedes hagan un pequeño resumen de las propiedades que ya usted sabe que tiene la gráfica de una función por el hecho de pertenecer a una familia. Así que ahí lo dejamos hasta ahí. Esto que les sea útil también para los estudiantes de cálculo, porque cuando analizamos en varias variables, pues precisamente hicimos una relación recordando esta parte. Si yo tengo el logaritmo en varias variables, pues voy a analizar lo mismo que le pasa al logaritmo primero en una variable, que sería analizar una función compuesta. Lo dejamos ahí, nos vemos luego. Eh, Recuérdense pasar por el canal, observar cualquier recurso que necesiten. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Bye bye.